La luz de la mañana entraba por los enormes ventanales de cristal del ático en el barrio de Salamanca, proyectando rectángulos dorados sobre el suelo de mármol italiano. Tiago apenas notaba la belleza de aquel despertar de la ciudad. Sus ojos permanecían fijos en la pantalla del portátil, revisando hojas de cálculo y proyecciones financieras que determinarían el futuro de la empresa en los próximos trimestres. El café se enfriaba en la taza de porcelana junto al teclado, intocado desde hacía al menos una hora, mientras sus dedos se deslizaban rápidamente sobre las teclas con la precisión de quien había transformado el trabajo en su única razón de existir. Tenía 38 años, cabello oscuro siempre impecablemente peinado hacia atrás con gel importado, trajes a medida que costaban más de lo que muchas personas ganaban en meses y una reputación en el mercado financiero madrileño que abría puertas y cerraba negocios incluso antes de que las reuniones comenzaran. Era el tipo de hombre que los periódicos de economía adoraban entrevistar, que recibía invitaciones para dar conferencias en universidades de renombre, que tenía su opinión solicitada sobre el rumbo de la economía nacional. La mansión donde vivía con su hijo tenía 5 suites, cada una decorada por un diseñador de interiores premiado, una piscina cubierta y climatizada que brillaba con luces subacuáticas azuladas por la noche, un cine en casa con butacas reclinables de cuero que rara vez se usaban, y un jardín que parecía sacado de una revista de decoración, con césped siempre perfectamente cortado, rosales importados y una fuente ornamental que burbujeaba agua día y noche. Todo meticulosamente planeado por profesionales que cobraban fortunas por sus servicios, todo perfectamente organizado de acuerdo con los principios más modernos de arquitectura y diseño. Todo vacío de vida. La casa era un museo del éxito, un monumento a lo que el dinero podía comprar, pero no a lo que realmente importaba. Pedrito tenía 6 años y unos ojos castaños inmensos que parecían guardar demasiadas preguntas para alguien tan pequeño, ojos que eran copias exactas de los de su madre. Aquella mañana, como todas las demás de los últimos 2 años, se despertó solo en su habitación temática de superhéroes, con papel pintado que mostraba a Spider-Man escalando edificios y una impresionante colección de figuras de acción alineadas en las estanterías. Se vistió con el impecable uniforme escolar de la escuela privada, más cara del barrio de Salamanca con la ayuda de la gobernanta, quien siempre tenía una sonrisa amable, pero nunca reemplazaría el abrazo materno que le faltaba. Desayunó sentado a la enorme mesa de comedor de caoba que podría acomodar a 12 personas cómodamente, pero donde solo él ocupaba una silla solitaria, masticando los cereales importados sin saborearlos realmente, sus pequeños pies balanceándose sin tocar el suelo. Su padre ya se había ido hacía horas, probablemente incluso antes de que saliera el sol como siempre ocurría. La rutina era siempre la misma, predecible como un reloj suizo e igualmente fría. Tiago había fundado la empresa de consultoría financiera hacía 12 años, construyendo desde cero un imperio que ahora atendía a las mayores corporaciones del país. El trabajo era algo que él siempre había sabido hacer bien. Era objetivo, tenía reglas claras, resultados medibles, muy diferente de las complejidades emocionales que la vida le había deparado en los últimos 2 años. Beatriz se había ido una mañana de otoño, dejando un vacío tan grande en la casa que Tiago simplemente había decidido no mirarlo. En su lugar se había sumergido aún más en los números, en las reuniones, en los viajes, de negocios. El trabajo no hacía preguntas difíciles. El trabajo no lloraba por la noche. El trabajo no preguntaba cuándo volvería mamá. Pedrito había preguntado eso solo una vez, 3 meses después. Tiago no había sabido responder. Había balbuceado algo sobre el cielo, sobre ángeles, palabras que parecían prestadas de otras personas, de otros contextos. El niño lo había observado con esos ojos inmensos y castaños, tan parecidos a los de su madre, y nunca más había vuelto a tocar el tema. Desde entonces un silencio educado se había instalado entre padre e hijo, lleno de regalos caros y conversaciones sobre los deberes escolares.
La habitación de Pedrito parecía una juguetería. Había videojuegos de última generación, drones, robots controlados por aplicación, una colección completa de figuras de acción importadas. Tiago compraba todo lo que veía en los escaparates de las tiendas del centro comercial, todo lo que creía que un niño de 6 años podría querer. Pero rara vez estaba en casa para ver a su hijo jugar con algo de aquello. En realidad, Tiago ya no sabía jugar, ya no sabía detenerse. Detenerse significaba pensar, y pensar significaba recordar. Recordar a Beatriz riendo en la cocina mientras intentaba enseñar a Pedrito a hacer brigadeiro. Recordarla cantando canciones de cuna cuando el niño era un bebé. Recordar el olor de su perfume en la almohada, que poco a poco había ido desapareciendo hasta quedar solo el recuerdo de un olor, no el olor en sí. Los martes eran particularmente densos para Tiago. Reuniones con inversores internacionales, teleconferencias que se extendían por la tarde, decisiones que movían millones de euros. Aquel martes específico había cerrado un contrato importante justo después del almuerzo. La sensación de victoria era familiar, pero hueca. Había decidido volver a casa más temprano, una rareza en su rutina. Quizás podría cenar con Pedrito, quizás podría preguntarle cómo había ido la escuela. Pequeños gestos que él sabía en el fondo deberían ser naturales, pero que se habían vuelto extraños por la falta de práctica. El tráfico estaba sorprendentemente ligero en el paseo de la Castellana. Tiago conducía su sedán alemán por las arboladas calles del barrio, observando las mansiones que desfilaban por las ventanillas. Todas parecían tener la misma aura de soledad disfrazada de éxito. Muros altos, cámaras de seguridad, jardines perfectamente cuidados que nadie realmente apreciaba. Al entrar en el garaje, miró el reloj. Las 3:30 de la tarde. Pedrito debería haber llegado de la escuela hacía poco tiempo. Normalmente se quedaba en su habitación, jugando solo o viendo dibujos animados. La gobernanta, doña Rosa, una señora de casi 60 años que trabajaba con ellos desde hacía 8 años, generalmente estaba en la cocina preparando la cena u organizando la casa. Tiago entró por la puerta lateral que daba acceso directo a la cocina. Doña Rosa estaba allí, picando verduras para la sopa, pero algo en su expresión parecía diferente. Ella sonrió al verlo. «Señor Tiago, qué buena sorpresa que haya llegado temprano hoy». Tiago asintió aflojándose la corbata. «¿Dónde está Pedrito?». La gobernanta indicó con la cabeza la dirección del jardín. «Afuera, jugando. Está tan feliz hoy, pobrecito. Hacía tiempo que no veía al niño así». Había algo en la forma en que ella dijo eso que hizo que Tiago sintiera un nudo en el pecho. Una mezcla de culpa y curiosidad. Caminó por el pasillo hacia las puertas de cristal que daban al jardín. Fue entonces cuando escuchó una risa. No cualquier risa, sino aquella carcajada suelta y genuina que los niños sueltan cuando algo es verdaderamente divertido, cuando están completamente inmersos en el momento presente sin preocupaciones ni inhibiciones. Era un sonido que Tiago no escuchaba desde hacía tanto tiempo que casi había olvidado cómo sonaba. La voz de Pedrito, aguda y alegre, mezclada con otra voz femenina que él no reconocía. Tiago abrió la puerta de cristal y salió al jardín. El sol de la tarde iluminaba el impecable césped, los rosales que un jardinero venía a cuidar 2 veces por semana, la fuente ornamental que burbujeaba agua cristalina. Y allí, cerca de los parterres de flores, estaba Pedrito arrodillado en la tierra, las manos sucias de barro, la camisa blanca, de la escuela manchada de verde, el cabello despeinado. A su lado estaba una mujer. Ella también estaba arrodillada, y sus ropas eran tan diferentes del escenario circundante que por un momento pareció una imagen fuera de lugar. Vestía unos vaqueros desteñidos y rotos por las rodillas no por moda, sino por el uso. Una camiseta sencilla de algodón que había sido blanca, pero ahora tenía aquel tono amarillento que la edad y los lavados dejan, y unas chanclas de goma gastadas. Su cabello castaño estaba recogido en un moño suelto, con mechones escapándose por todos lados.
Debía tener unos 40 años, quizás un poco menos, con arrugas alrededor de los ojos que venían más del sol que de la edad. Sus manos, al igual que las de Pedrito, estaban sucias de tierra. Estaban construyendo algo juntos, lo que parecían ser barquitos hechos de hojas y ramitas, flotando en un plato hondo lleno de agua que habían colocado en el suelo. Pedrito explicaba animadamente algo sobre barcos piratas, mientras la mujer escuchaba con atención genuina, sonriendo y haciendo preguntas que claramente incentivaban la imaginación del niño a volar más lejos. Tiago sintió varias emociones al mismo tiempo. Alivio por ver a su hijo feliz, confusión sobre quién era aquella persona, y subyacente a todo, un instinto protector que lo hizo dar 3 pasos rápidos hacia los dos. «Pedrito, ¿qué está pasando aquí?» La voz salió más alta y más dura de lo que Tiago pretendía. Pedrito saltó del susto, girándose rápidamente. Sus grandes ojos parpadearon, pasando de la sorpresa a la alegría. «Papá, has llegado temprano. Mira, conocí a una amiga nueva. Ella me enseñó a hacer barquitos de verdad que flotan y sabe historias increíbles sobre las estrellas y los planetas y... Pedrito, entra en casa ahora». Las palabras salieron secas, cargadas de una autoridad que no admitía discusión. La sonrisa del niño vaciló. Miró a la mujer, luego de vuelta a su padre confuso. «Pero papá, yo solo estaba...» «Ahora, Pedrito». El niño bajó la cabeza, las manos aún sucias de tierra cayendo a lo largo de su pequeño cuerpo. Se levantó despacio, dejando los barquitos flotando abandonados en el plato. Pasó junto a su padre sin levantar la vista y entró en la casa arrastrando los pies, dejando atrás el sonido de su alegría. La mujer también se levantó limpiándose las manos en los vaqueros de forma natural, sin prisa. No había miedo en sus ojos cuando encontró la mirada de Tiago, pero tampoco había desafío, solo una calma serena que lo desconcertó. «¿Quién es usted? ¿Qué hace en mi casa?» Tiago mantuvo el tono firme pero controlado. No quería ser grosero, pero necesitaba entender lo que estaba pasando. Aquella era su casa, su hijo, su responsabilidad de proteger. La mujer no desvió la mirada. «Mi nombre es Elena, y no he invadido su casa, si es lo que está pensando». Su voz era suave pero firme, llevaba una dignidad tranquila que contrastaba con sus ropas humildes. Había una claridad en sus ojos castaños que sugería a alguien que ya había visto mucho en la vida, alguien a quien no se le alteraba fácilmente. «Entonces, ¿cómo entró?», cuestionó Tiago, cruzándose de brazos. «El portón tiene cerradura electrónica. La valla tiene 2,5 metros de altura». Elena respiró hondo antes de responder, como si estuviera reuniendo paciencia para explicar algo obvio. «Su hijo me llamó. Estaba caminando por la calle cuando me vio a través de las rejas del portón. Él me pidió que entrara». Tiago sintió la irritación crecer, mezclada con un toque de miedo que no quería admitir. Un niño de 6 años no tiene autoridad para invitar a extraños a entrar en la propiedad. Usted debe entender que esto es... Hizo una pausa, buscando las palabras correctas sin sonar demasiado agresivo. «Inapropiado y potencialmente peligroso». «Invasión», interrumpió Elena, su voz aún tranquila pero con un toque de cansancio. «Lo sé, pero intente verlo desde su lado. Un niño solitario que ve a alguien pasar y decide que necesita compañía. Podría haberlo ignorado, haber seguido mi camino, pero él parecía tan...». Hizo una pausa, buscando la palabra correcta. «Solo», completó ella finalmente, y la palabra flotó en el aire entre ellos como una acusación silenciosa. Tiago sintió el impacto de aquello, pero mantuvo la postura defensiva. «Mi hijo no está solo. Él tiene todo lo que necesita. Una casa, comida, educación en la mejor escuela privada de Madrid, juguetes». Elena lo observó por un largo momento, y había algo en su mirada que hizo que Tiago se sintiera inesperadamente vulnerable, como si ella pudiera ver a través de las capas de defensas que él había construido a lo largo de los últimos 2 años. «Su hijo me contó muchas cosas mientras jugábamos», dijo Elena suavemente. «Habló sobre usted». Tiago se tensó. «¿Qué dijo?» «No habló sobre los regalos que recibe,
No mencionó los juguetes caros o la piscina enorme o la habitación llena de cosas. Elena hizo una pausa, dejando que cada palabra se asentara. Habló sobre cómo extraña cuando jugaban juntos, sobre cómo recuerda que usted le enseñó a atarse los zapatos, pero que ahora usted siempre está demasiado ocupado para enseñar cualquier otra cosa. Las palabras golpearon a Tiago como puñetazos silenciosos. Sintió la garganta apretarse, pero mantuvo la expresión rígida. No era asunto suyo, no era asunto de nadie cómo criaba a su hijo o cómo lidiaba con su propio dolor. Usted no me conoce, no conoce nuestra historia, no tiene derecho a... Lo sé, dijo Elena, interrumpiendo gentilmente. Y no estoy juzgando. No vine aquí con malas intenciones. Vine porque un niño me pidió compañía y vi en aquel pedido algo que reconocí. ¿Qué vio? Tiago no pudo contener la pregunta, aunque parte de él no quería saber la respuesta. Soledad, respondió Elena simplemente. La suya, y si me permite decirlo, la suya también. Tiago dio un paso hacia atrás, como si las palabras tuvieran peso físico, como si cada una de ellas fuera una piedra arrojada a la vidriera cuidadosamente construida de sus defensas emocionales. Necesito que se vaya. Ahora. La voz salió más dura de lo que pretendía, pero él ya no sabía cómo ser diferente. Ya no sabía cómo bajar la guardia sin sentir que se estaba exponiendo a más dolor. Elena asintió, sin discutir, sin intentar justificarse más. Empezó a caminar hacia el portón lateral, sus chanclas haciendo un sonido suave contra el suelo de piedra portuguesa. Pero antes de salir se detuvo y se volvió hacia él una última vez. «¿Puedo darle un consejo?» Tiago no respondió, pero tampoco dijo que no. «El tiempo pasa demasiado rápido para no jugar», dijo Elena, su voz cargada de una tristeza antigua que Tiago no supo nombrar. «Un día mirará hacia atrás y se dará cuenta de que perdió momentos que no pueden ser recuperados. Lo sé porque yo misma perdí los míos». Antes de que Tiago pudiera responder o preguntar qué quería decir, Elena ya se había ido, cerrando el portón tras de sí con un suave clic. Tiago se quedó parado en el jardín por un largo momento, observando el plato con los barquitos de hojas y ramitas aún flotando en el agua. Uno de ellos se volcó, mojándose completamente, empezando a hundirse. Entró en la casa con pasos pesados, cerrando la puerta de cristal con más fuerza de lo que pretendía. Doña Rosa estaba en el pasillo, secándose las manos con un paño de cocina, su expresión preocupada. «Señor Tiago, yo no sabía que había alguien con el niño. Él dijo que quería jugar en el jardín, y yo lo dejé. Pensé que estaba solo como siempre». «No fue su culpa, doña Rosa», dijo Tiago, pasándose la mano por el cabello en un gesto de frustración. «¿Dónde está él?» «En su habitación». Subió corriendo. Tiago subió la escalera de mármol, sus pasos resonando en la casa silenciosa. El pasillo del segundo piso era ancho, con cuadros abstractos en las paredes que Beatriz había elegido años atrás. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de Pedrito, que estaba entreabierta. Podía ver a su hijo sentado en la cama, abrazando un oso de peluche desgastado que había sido un regalo de su madre, la espalda encorvada, la cabeza baja. Tiago llamó suavemente a la puerta antes de entrar. «Pedrito, necesitamos hablar». El niño no levantó la cabeza. Sus pequeñas manos apretaban el oso con fuerza, como si aquello fuera un salvavidas en medio de un océano tempestuoso. Tiago se acercó y se sentó al borde de la cama, manteniendo una distancia respetuosa, pero intentando estar presente. «Hijo, sabes que no puedes invitar a extraños a entrar en casa, ¿verdad? No sabemos quiénes son esas personas. Pueden ser peligrosas». «Ella no era peligrosa», murmuró Pedrito, su voz ahogada. «Ella era amable». «Pero tú no la conoces. No sabes nada sobre ella». Pedrito finalmente levantó el rostro, y Tiago vio que había lágrimas en los rabillos de los ojos del niño luchando por no caer. «Pero ella me escuchó, papá. Ella realmente me escuchó. No se quedó mirando el móvil mientras yo hablaba. No dijo que estaba ocupada. Hizo preguntas sobre las cosas que me gustan y quiso saber sobre las historias que invento.
Cada palabra era una pequeña herida que se abría en el pecho de Tiago. Él quería argumentar, quería explicar que tenía responsabilidades, que su trabajo era importante, que todo lo que hacía era por el bien de ambos, pero las palabras parecían vacías incluso en su propia mente antes de ser dichas. ¿Cómo podía justificar haber dejado a su hijo tan solo que el niño había invitado a una extraña a casa solo por necesitar compañía? ¿Cómo podía explicar que estaba tan perdido en su propio dolor que había olvidado que Pedrito también sufría? También extrañaba a Beatriz, también necesitaba a alguien que lo escuchara verdaderamente. «Sé que he trabajado mucho», empezó Tiago, pero la voz le salió débil. «Siempre trabajas mucho», interrumpió Pedrito, y había una madurez triste en su voz que no debería estar allí, no a los 6 años. «Antes de que mamá se fuera, trabajabas pero aún jugabas conmigo. A veces, ahora solo trabajas. Es como si yo también me hubiera ido, pero todavía estoy aquí». La sinceridad brutal de los niños, pensó Tiago. Ellos no saben mentir para ahorrar sentimientos. No saben disfrazar la verdad con palabras bonitas y excusas bien construidas. Solo dicen lo que sienten, crudo y directo y devastadoramente honesto. Tiago sintió que algo se rompía dentro de él, una presa que contenía 2 años de dolor, de negación, de huida. Extendió los brazos y atrajo a Pedrito para un abrazo apretado. El niño se resistió por un segundo, aún dolido por la bronca en Minuesitoskin, el jardín, pero luego cedió, hundiendo el rostro en el hombro de su padre y finalmente dejando caer las lágrimas. «Lo siento», susurró Tiago, su propia voz embargada. «Lo siento por no estar presente. Lo siento por no escucharte. Lo siento por dejarte tan solo». Permanecieron así por un largo tiempo, padre e hijo, unidos por el dolor que compartían pero rara vez admitían. Tiago no lloró, las lágrimas aún atrapadas en algún lugar profundo al que no podía acceder, pero sintió el peso de ellas allí esperando. Cuando Pedrito finalmente se apartó, limpiándose los ojos con el dorso de la mano, Tiago sostuvo el pequeño rostro entre sus palmas. «¿Qué te contó? ¿Sobre las estrellas?» Pedrito sorbió por la nariz, una pequeña sonrisa asomando a través de las lágrimas. «Ella dijo que cada estrella en el cielo es alguien especial que se fue, pero que aún cuida de las personas que aman. Dijo que hay una estrella allí que es más brillante que las demás, y que esa es mamá vigilándome a mí, y vigilándote a ti también». Tiago sintió que el nudo en la garganta se apretaba aún más. Era simple, quizás incluso ingenuo, pero había una belleza en aquella explicación que él nunca había logrado ofrecer a su hijo. Siempre tropezaba con las palabras cuando el tema era Beatriz, siempre desviaba, siempre cambiaba de tema. «Es una historia bonita», dijo Tiago suavemente, acariciando el cabello de su hijo. «Y sabes una cosa, creo que ella tiene razón». Los ojos de Pedrito se iluminaron. «¿De verdad lo crees?» «Sí, lo creo, y apuesto a que tu madre está muy orgullosa de ver el niño increíble en que te estás convirtiendo». Pedrito sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina que calentó algo dentro de Tiago que había estado frío durante demasiado tiempo. «Papá, ¿vas a echar a Elena para siempre?» Tiago dudó. Parte de él quería decir que sí, quería mantener distancia de aquella mujer extraña que había aparecido de la nada y de alguna forma había logrado en una tarde lo que él no había podido en meses: hacer reír de verdad a su hijo. Pero otra parte, una parte que estaba empezando a despertar de un sueño largo y doloroso, sabía que había algo mal en alejar a alguien que había traído luz donde solo había sombras. «No lo sé, hijo, pero lo que sí sé es que esta noche vamos a cenar juntos, tú y yo. Y me vas a contar todo sobre la escuela, sobre tus dibujos, sobre las historias que inventas. Y yo voy a escuchar de verdad. ¿Te parece bien?» Pedrito asintió entusiasmado, el oso de peluche aún abrazado contra el pecho. «Sí, ¿puedo contarte sobre el sistema solar que la profesora enseñó? Tiene 8 planetas, papá, y uno de ellos tiene anillos». «Cuéntamelo todo», dijo Tiago, sonriendo de verdad por primera vez en mucho tiempo. «Quiero saber cada detalle,
Aquella noche fue diferente a todas las demás. Tiago apagó el móvil y lo dejó en el cajón de la mesita de noche. Cenaron juntos en la mesa grande, solo ellos dos con doña Rosa sirviendo la comida y sonriendo al ver la animada conversación entre padre e hijo. Pedrito habló sin parar sobre los planetas, sobre sus compañeros de escuela, sobre un dibujo que hizo del perro que le gustaría tener un día. Tiago escuchó cada palabra. Realmente escuchó, haciendo preguntas, riendo de las bromas infantiles, sintiendo como si estuviera conociendo a su hijo por primera vez en años. Después de la cena fueron juntos a la habitación de Pedrito. Tiago ayudó al niño a ponerse el pijama. Se cepilló los dientes con él. Luego se sentó al borde de la cama mientras Pedrito se acurrucaba bajo la manta con estampado de dinosaurios. «Papá, ¿puedes contarme una historia?» Tiago se quedó en blanco por un momento. ¿Cuándo había sido la última vez que le había contado una historia a su hijo? Antes de que Beatriz se fuera, ciertamente. Pero hacía tanto tiempo que ni siquiera recordaba cómo empezar. «No sé muchas historias, hijo», dijo él honestamente. «Entonces invéntala», pidió Pedrito, sus ojos grandes y esperanzados. «Como yo hago». Tiago pensó por un momento. Luego comenzó. Érase una vez un padre que trabajaba tanto que olvidó cómo jugar, y un hijo que tenía tantos juguetes que olvidó cómo sonreír de verdad. Un día, una persona especial apareció y les recordó a los dos algo muy importante. «¿Qué?», preguntó Pedrito ya con los ojos empezando a pesarle por el sueño. «Que lo que más importa no son las cosas que tenemos, sino los momentos que vivimos con las personas que amamos». Pedrito sonrió somnoliento. «Me gustó esa historia». «A mí también, hijo, a mí también». Tiago se quedó allí hasta que Pedrito se durmió completamente, observando el pequeño pecho subir y bajar al ritmo tranquilo del sueño. Luego salió de la habitación en silencio y bajó a la oficina. Se sentó en el sillón de cuero que había costado una fortuna y miró a su alrededor. Diplomas en las paredes, premios de excelencia empresarial, fotos en cenas de gala. Todo parecía tan importante hacía unas horas. Ahora parecía simplemente vacío. Pensó en Elena, en la forma en que ella se había arrodillado en la tierra sin importarle ensuciarse la ropa, en la paciencia con la que había escuchado las historias de Pedrito, en la dignidad tranquila con la que había aceptado ser despedida, y principalmente en las palabras que ella había dicho. El tiempo pasa demasiado rápido para no jugar. Tiago pasó la noche en vela, pensando. A las 3 de la mañana se levantó y fue a la habitación de Pedrito. Se quedó en la puerta observando a su hijo dormir, abrazado al oso viejo. Una ola de amor y arrepentimiento lo golpeó con tanta fuerza que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. ¿Cuántas noches como esa había perdido? ¿Cuántos momentos había dejado escapar mientras perseguía ascensos y contratos y validaciones externas? Cuando el sol nació sobre Madrid, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados, Tiago ya había tomado una decisión. Llamó a la oficina tan pronto como abrió y canceló todas las reuniones del día. Su secretaria se quedó en shock. Nunca había sucedido antes, pero él fue firme. Tenía algo más importante que hacer. Después de que Pedrito salió para la escuela, Tiago se dio una ducha rápida, se vistió con ropa casual, vaqueros y una camisa sencilla, algo que rara vez usaba, y salió de casa. Tenía que encontrar a Elena. Tenía que agradecerle de alguna forma por haber sido el espejo que él necesitaba para ver en lo que se estaba convirtiendo. Y quizás, si ella aceptaba, quería saber más sobre aquella mujer que había aparecido como un huracán gentil en sus vidas. Pero, ¿por dónde empezar? Madrid tenía 12 millones de habitantes. Ella podría estar en cualquier lugar. Tiago condujo por las calles del barrio donde vivía, buscando sin saber exactamente qué buscar. Giró a la izquierda en la avenida principal, pasó por cafeterías y panaderías, observando a la gente en la acera. Nada. Continuó conduciendo, casi en piloto automático, hasta que se vio en la zona central de la ciudad. El tráfico era denso, las bocinas sonaban,
Los vendedores ambulantes ofrecían mercancías en los semáforos. Era un mundo tan distante de su rutina diaria de reuniones en salas con aire acondicionado que parecía otro país. Estacionó cerca de la Plaza Mayor y decidió caminar por las concurridas aceras. No sabía bien lo que estaba buscando, pero algo lo impulsaba a continuar, una intuición que no conseguía explicar racionalmente. Pasó junto a grupos de personas en los bancos de la plaza, algunos descansando bajo los árboles centenarios, artistas callejeros haciendo malabares con impresionante habilidad, vendedores de agua y refrescos anunciando sus productos con voces potentes que cortaban el ruido del tráfico. Era una España que él rara vez veía, escondida detrás de los cristales tintados de su coche y de las paredes de las oficinas corporativas. Y entonces la vio. Elena estaba sentada en un banco más apartado, debajo de un árbol frondoso. Vestía las mismas ropas sencillas del día anterior, o quizás ropas muy parecidas. Tenía un libro viejo en sus manos, con la cubierta desgastada y páginas amarillentas. Leía con atención, ajena al movimiento a su alrededor, completamente inmersa en aquel mundo de palabras. Tiago dudó. ¿Qué diría? ¿Por qué había venido hasta allí? La parte racional de su mente decía que aquello era una locura, que debería volver a casa o a la oficina, retomar su vida normal. Pero la parte que había despertado la noche anterior, la parte que había escuchado a su hijo decir que se sentía solo, esa parte lo empujó hacia adelante. Se acercó despacio y se detuvo a unos pasos de distancia. Elena levantó los ojos del libro y lo reconoció inmediatamente. No pareció sorprendida. Solo cerró el libro, marcando la página con un trozo de cuerda que servía de marcapáginas, y lo observó con aquella calma desconcertante. ¿Puedo sentarme?, preguntó Tiago señalando el espacio libre a su lado en el banco. Es un banco público, respondió Elena con una pequeña sonrisa. No necesita permiso. Tiago se sentó, manteniendo una distancia respetuosa. Por un momento ninguno de los dos habló. Solo se quedaron allí, observando el movimiento de la plaza, el flujo constante de vidas cruzándose y siguiendo sus caminos. Vine a agradecer, dijo Tiago finalmente, y a disculparme por haber sido grosero ayer. Elena negó con la cabeza. No necesita disculparse. Estaba protegiendo a su hijo. Es lo que hace un buen padre. No he sido un buen padre, confesó Tiago, las palabras saliendo más fácil de lo que esperaba. He estado ausente. Me he escondido en el trabajo porque es más fácil que lidiar con la realidad. Elena se quedó en silencio por un momento. Luego dijo suavemente: Después de que perdemos a alguien, cada uno lo afronta a su manera. Algunos lloran, algunos se callan, algunos trabajan hasta no sentir nada más. No significa que sea usted malo, solo significa que es humano. Usted dijo ayer que perdió sus momentos, dijo Tiago girándose para mirarla. ¿Qué quiso decir? Elena miró el libro en sus manos, un ejemplar claramente muy amado y releído innumerables veces, pasando los dedos con cariño por la cubierta desgastada por el tiempo y el uso. Tiago notó que era un volumen antiguo de poesías españolas, con anotaciones escritas a mano en los márgenes en letra pequeña y cuidada, comentarios y reflexiones personales que transformaban aquel libro en algo mucho más que simples páginas impresas. Tuve una vida diferente hace algunos años. Comenzó ella, su voz baja pero firme, llevando el peso de recuerdos que aún dolían al ser tocados. Trabajaba en una escuela pública aquí en el centro de la ciudad, enseñaba literatura a adolescentes de secundaria. No ganaba mucho, el salario apenas pagaba las cuentas, pero amaba lo que hacía con una pasión que hacía que cada día valiera la pena. Tenía un apartamento pequeño pero acogedor cerca de Lavapiés. Tenía una familia que se reunía todos los domingos para almorzar. Hizo una pausa, y Tiago vio algo pasar por sus ojos, una sombra antigua de dolor. ¿Qué pasó?, preguntó él gentilmente. La vida pasó, respondió Elena con un suspiro pesado. Perdí a personas muy importantes para mí en 1910, un periodo muy corto. Mi hermano menor, que era mi mejor amigo, partió de forma repentina.
3 meses después, mi madre, que nunca se recuperó de su pérdida, y yo simplemente me desmoroné. Tiago escuchó en silencio, reconociendo el dolor en su voz porque era similar al suyo propio. Me alejé de todo, continuó Elena. Dejé el trabajo, dejé de pagar el alquiler, perdí el apartamento. Pasé meses solo existiendo, no viviendo. Dormía donde podía, comía cuando me acordaba. Fue como si me hubiera apagado, ¿sabe? Estaba viva pero no estaba presente. ¿Por cuánto tiempo? 2 años. 2 años vagando, aislándome de cualquier persona que intentara acercarse, llevando ese dolor como si fuera una ropa que no podía quitarme. Elena miró a Tiago directamente. Entonces un día, hace unos 3 meses, me desperté en un refugio y me di cuenta de que había desperdiciado 2 años de mi vida escondiéndome del dolor en lugar de procesarlo, y que mi hermano y mi madre no querrían verme así. ¿Qué hizo entonces? Empecé a intentar reconstruir, despacio, un día a la vez. Conseguí algunos trabajos esporádicos, limpiezas, ayudando en ferias. Nada fijo todavía, pero es un comienzo. Y empecé a caminar mucho, a explorar la ciudad, a leer en los parques. Estaba haciendo exactamente eso cuando su hijo me llamó ayer. Tiago absorbió todo aquello, viendo los paralelos entre la historia de ella y la suya propia. Ambos habían elegido esconderse, solo de formas diferentes. Él se había refugiado en el trabajo y el éxito. Ella se había refugiado en el aislamiento y la errancia. Pero al final, ambos estaban huyendo de lo mismo, de la ausencia insoportable de quienes amaban. ¿Por qué se detuvo a jugar con él?, preguntó Tiago. ¿Por qué arriesgarse a entrar en la casa de un extraño? Elena sonrió por primera vez, una sonrisa triste pero genuina, porque vi en sus ojos algo que reconocí. Aquella soledad profunda que ningún juguete caro puede llenar, y porque, por un momento, mientras él me contaba sobre los barcos piratas que imaginaba, yo tampoco me sentí sola. Hacía mucho tiempo que no conversaba con alguien de verdad, ¿sabe? Su hijo me dio un regalo sin saberlo. Tiago sintió que el pecho se le apretaba. Él me contó anoche que usted realmente lo escuchó, que hizo preguntas sobre las cosas que le gustan, y me di cuenta de que yo no hago eso desde hace mucho tiempo. Me quedo tan atrapado en mis propios pensamientos, en mis responsabilidades, que olvidé estar presente. No es demasiado tarde, dijo Elena. Él todavía es muy joven, aún tiene tiempo de construir buenos recuerdos juntos. Tiago asintió, luego se quedó en silencio por un momento, organizando sus pensamientos. Cuando volvió a hablar, su voz tenía una determinación que no estaba allí antes. Elena, me gustaría hacerle una propuesta, pero antes quiero dejar claro que no es caridad, y no quiero que suene como si estuviera intentando comprar su amistad o algo así. Elena lo observó con curiosidad. ¿Qué tiene en mente? Usted dijo que está intentando reconstruir su vida, y yo me di cuenta de que necesito reconstruir mi relación con mi hijo. Quizás podamos ayudarnos mutuamente. Tiago respiró hondo. Le estoy ofreciendo un trabajo. No quiero que cuide la casa. Ya tenemos a doña Rosa para eso. Pero usted tiene un don con los niños. Eso quedó claro ayer. Y mi hijo claramente se conectó con usted de una forma que no sucede con frecuencia. Elena frunció el ceño ligeramente. ¿Qué está proponiendo exactamente? Quiero que trabaje con nosotros algunas tardes por semana, ayudando a Pedrito con los estudios, jugando con él, contándole historias, siendo alguien que realmente lo escuche. Tiago hizo una pausa. Lo llamaría tutora de creatividad y compañía, algo así. Le pagaría un salario justo, claro, y usted tendría libertad para trabajar con él de la forma que considere mejor. Elena se quedó en silencio por un largo momento, procesando la propuesta. Su rostro no revelaba lo que estaba pensando. Tiago empezó a ponerse nervioso, creyendo que quizás había sido demasiado presuntuoso, que quizás ella no quisiera nada con ellos. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó Elena finalmente. Usted no me conoce. No sabe nada sobre mí aparte de lo que le he contado hoy.
Quizás sea exactamente por eso, respondió Tiago. Porque usted entró en mi vida, o mejor dicho, en la vida de mi hijo, y en una tarde consiguió hacer algo que yo no lograba desde hacía meses. Usted lo hizo reír de verdad, y me hizo darme cuenta de que estoy perdiendo los años más preciosos de su infancia, mientras finjo que trabajar hasta la extenuación va a llenar el vacío que siento. Elena se mordió el labio inferior, pensativa. ¿Y si no soy buena en esto? ¿Y si no sé cómo ayudar? Ya ha ayudado, dijo Tiago simplemente. Anoche cené con mi hijo por primera vez en meses y realmente conversé con él. Le conté una historia antes de que se durmiera. Fueron pequeñas cosas, pero eran cosas que yo había olvidado cómo hacer. Usted me lo recordó. Elena miró el libro en sus manos nuevamente, luego a Tiago. Puedo pensarlo. Claro. Tiago sacó una tarjeta de presentación del bolsillo y se la ofreció. Pero Elena negó con la cabeza. No tengo móvil en este momento, ni dirección fija. Tiago dudó, luego guardó la tarjeta. Suele venir a esta plaza. Casi todos los días me gusta leer aquí, es tranquilo a pesar del movimiento. Entonces volveré mañana, a la misma hora, y podrá darme su respuesta. Elena asintió, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Es usted persistente. Cuando quiero algo, lo soy, admitió Tiago. Y quiero que mi hijo sea feliz. Quiero aprender a estar presente de nuevo. Si usted puede ayudarme en eso, sería importante. Se quedaron sentados unos minutos más, observando la vida transcurrir a su alrededor. Un grupo de palomas peleaba por migas de pan que alguien había tirado. Niños corrían entre los árboles mientras sus madres conversaban en los bancos. Un músico callejero tocaba la guitarra unos árboles más allá, la melodía flotando suave por el aire. ¿Puedo preguntar algo?, dijo Elena de repente. Claro. ¿Por qué se fue su esposa? Elena hizo una pausa, dándose cuenta de que quizás había sido demasiado invasiva. Disculpe, no necesita responder si no quiere. Pero Tiago descubrió que quería responder. Quería hablar sobre Beatriz, algo que había evitado hacer durante 2 años enteros. Ella enfermó. Fue rápido, muy rápido. Un día estábamos planeando las vacaciones de verano, al otro estábamos en un hospital, escuchando palabras que no tenían sentido. 3 meses después, ella se fue. Lo siento mucho, dijo Elena con sinceridad. Lo peor no fue perderla a ella, aunque eso fue devastador. Tiago miró sus propias manos. Lo peor fue ver a mi hijo, que tenía solo 4 años en ese momento, intentando entender por qué su madre ya no volvía a casa. ¿Cómo le explica eso a un niño? Que la persona más importante de su vida simplemente ya no existe. Elena asintió con comprensión. Mi sobrino tenía 5 años cuando mi hermano partió. Preguntaba todos los días cuándo volvería su padre, hasta que un día dejó de preguntar. Y eso fue aún peor que las preguntas. Compartieron aquel silencio pesado de quien conoce el peso de la ausencia. No era necesario decir nada más. El dolor era un lenguaje propio que prescindía de traducción. Eventualmente Tiago se levantó. Necesito irme, pero volveré mañana a la misma hora. Estaré aquí, dijo Elena, abriendo el libro nuevamente. Tiago caminó de vuelta al coche con la mente hirviendo de pensamientos y emociones que no procesaba desde hacía mucho tiempo. Había algo en Elena, una honestidad cruda y una gentileza genuina que él no encontraba en las personas de su círculo social restringido y pulcro. Ejecutivos bien vestidos, inversores calculadores, clientes exigentes, todos usaban máscaras profesionales perfectamente ajustadas, palabras cuidadosamente calculadas para impresionar, sonrisas estratégicas que escondían intenciones comerciales. Elena era completamente diferente de ese mundo. Decía exactamente lo que pensaba y sentía, sin filtros innecesarios, sin juegos sociales, con una autenticidad refrescante que lo dejaba simultáneamente incómodo y curiosamente atraído. Cuando llegó a casa, Pedrito aún no había vuelto de la escuela. Tiago aprovechó para conversar con doña Rosa en la cocina, explicándole sobre el posible nuevo arreglo. La gobernanta escuchó con atención, la expresión pensativa.
¿Usted cree que es seguro traer a esta mujer a trabajar aquí?, preguntó ella, no con desconfianza, sino con preocupación genuina. No sabemos nada sobre ella. Sé lo suficiente, respondió Tiago. Sé que ella hizo reír de verdad a mi hijo por primera vez en mucho tiempo. Sé que ella me hizo darme cuenta de que estaba perdiendo las cosas más importantes mientras perseguía las menos importantes. Y sé que a veces necesitamos confiar en las personas, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Doña Rosa sonrió, una expresión cálida iluminando su rostro arrugado. Usted está diferente. Hoy, más ligero de alguna forma. Estoy intentando ser diferente, admitió Tiago. Estoy intentando ser el padre que Pedrito merece. Cuando Pedrito llegó de la escuela, Tiago estaba esperando en la sala de estar. El niño se detuvo sorprendido al ver a su padre en casa tan temprano nuevamente. «Papá, ¿no fuiste a trabajar?» «Fui, pero volví temprano de nuevo». Tiago abrió los brazos. «Ven aquí, campeón». Pedrito corrió y saltó al regazo de su padre, una sonrisa enorme en su rostro. «Esto se está convirtiendo en un buen hábito, y seguirá siéndolo», prometió Tiago abrazando a su hijo con pisinda. «Fuerza. Cambié mi agenda para poder pasar más tiempo contigo. Se acabó llegar a casa cuando ya estás durmiendo». Los ojos de Pedrito se abrieron de par en par. «¿En serio? ¿De verdad? ¿De verdad? Y hay una novedad más». «¿Qué?» Tiago respiró hondo. «¿Te gustaría que Elena viniera a trabajar aquí algunas veces por semana? ¿Para jugar contigo y enseñarte cosas geniales?» Pedrito casi saltó del regazo de su padre de tanta emoción. «¿Elena? ¿En serio? ¿Va a venir aquí? ¿Cuándo?» «Calma, calma», rió Tiago. «Hablé con ella hoy y le hice la propuesta. Ella lo pensará y me dará la respuesta mañana. Pero yo quería saber qué pensabas tú primero. Me parece increíble. Ella sabe tantas historias y es tan amable y realmente escucha lo que digo y...» «Está bien, lo entiendo», dijo Tiago, riendo de la emoción de su hijo. «Entonces, esperemos que acepte». Aquella noche, después de cenar juntos de nuevo y de que Tiago hubiera acostado a Pedrito, él se quedó despierto pensando. Había algo moviéndose dentro de él, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Era esperanza, se dio cuenta, esperanza de que quizás fuera posible ser feliz de nuevo, no de la misma forma de antes. Aquello estaba perdido para siempre, pero una felicidad nueva construida sobre los escombros de la antigua. Al día siguiente, Tiago canceló las reuniones de la mañana nuevamente, causando un pequeño revuelo en la oficina. Su secretaria, Marcia, llamó 3 veces intentando entender lo que estaba pasando. Él simplemente dijo que tenía asuntos personales importantes que resolver y que el equipo podría tomar las decisiones necesarias sin él por algunas horas. Llegó a la Plaza Mayor poco antes del mediodía. Elena estaba allí, en el mismo banco, con el mismo libro. Pero esta vez, cuando ella lo vio acercarse, cerró el libro inmediatamente y se puso de pie. «He pensado mucho en su propuesta», dijo ella sin preámbulos, «y quiero aceptarla. Pero tengo algunas condiciones». Tiago asintió. «Estoy escuchando. Primero, no quiero que esto sea caridad disfrazada. Quiero trabajar de verdad, marcar la diferencia en la vida de su hijo. Si en algún momento usted cree que no estoy desempeñando bien, quiero que me lo diga». «De acuerdo». Segundo, necesito un tiempo para reorganizarme. Conseguir ropa más adecuada, quizás encontrar un lugar más estable para vivir. No puedo aparecer en su casa todos los días con la misma ropa sucia. Tiago pensó por un momento. «Tengo una casa de invitados en la parte trasera de la propiedad. No se usa desde hace años, pero está estructurada. Tiene dormitorio, baño, una cocina pequeña. Podría quedarse allí mientras se reorganiza. Sin costo, es parte del acuerdo de trabajo». Elena dudó. «Tiago, esto es mucho». «Es práctico», corrigió él. «Usted trabajaría algunas tardes por semana con Pedrito. Tendría sentido tener un lugar donde quedarse cuando fuera necesario. Y honestamente, esa casa ha estado vacía durante años. Sería bueno que alguien la usara». Elena se mordió el labio, claramente dividida.
Por fin asintió. Está bien, pero solo temporalmente hasta que consiga estabilizarme. De acuerdo. ¿Alguna condición más? Sí. Quiero libertad para enseñar a Pedrito a mi manera. Nada de currículos rígidos o expectativas irreales. Quiero enfocarme en la creatividad, en la imaginación, en hacer que se sienta escuchado y valorado. Eso es exactamente lo que yo quiero también, dijo Tiago. Tiene carta blanca. Elena sonrió, y Tiago se dio cuenta de que era la primera vez que la veía sonreír de verdad. ¿Cuándo empiezo? ¿Qué tal hoy mismo? Podemos ir ahora, puede ver la casa, instalarse. Pedrito llega de la escuela, a las 3. Sería una sorpresa increíble para él. Elena miró alrededor de la plaza, al banco donde pasaba sus días, al libro en sus manos. Estaba a punto de dar un paso enorme, salir del limbo donde había vivido durante tanto tiempo y entrar nuevamente en el mundo real. Era aterrador, pero también era liberador. «Vamos allá», dijo ella, su voz firme a pesar del nerviosismo que Tiago podía ver en sus ojos. Caminaron juntos hasta el coche. Elena dudó antes de entrar, mirando el vehículo de lujo como si fuera algo de otro planeta. Tiago percibió la incomodidad y dijo suavemente, «Es solo un coche, no muerde». Ella rió, un sonido nervioso pero genuino, y entró. El viaje hasta la mansión se hizo en un silencio confortable. Elena observaba la ciudad pasar por la ventanilla, los barrios cambiando gradualmente de populares a nobles, las casas haciéndose más grandes, los muros más altos. Cuando llegaron a la casa de Tiago, ella soltó un suspiro bajo al ver la mansión. «Es grande», dijo ella simplemente. «Grande y vacía», respondió Tiago. «Pero estoy intentando cambiar eso». Él la llevó por la parte trasera hasta la casa de invitados. Era una estructura pequeña pero encantadora, con paredes blancas y ventanas con marcos azules. Por dentro estaba limpia pero claramente no habitada desde hacía mucho tiempo. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas. Tiago empezó a quitar las cubiertas, revelando un sofá sencillo pero cómodo, una mesita de centro, una pequeña estantería. «El dormitorio está aquí», dijo él, abriendo una puerta lateral. «No es grande, pero tiene una cama de matrimonio, un armario, y el baño es completo». Elena entró despacio, tocando las cosas con reverencia, como si no pudiera creer que aquello sería suyo, aunque fuera temporalmente. «Es perfecto», susurró. «Le pediré a doña Rosa que traiga sábanas limpias y toallas. Y usted necesitará ropa. Puedo adelantarle el primer pago para que compre lo que necesite, o si prefiere...» Elena se volvió hacia él, los ojos brillando con emoción contenida. «Tiago, ¿por qué está haciendo todo esto por mí? No me conoce, no me debe nada». Tiago pensó cuidadosamente antes de responder. «Ayer me contó que pasó 2 años escondiéndose del dolor. Yo hice lo mismo, solo que me escondí detrás del trabajo en lugar de aislarme. Y los dos perdimos tiempo precioso haciendo eso. Quizás ahora sea el momento de que ambos dejemos de escondernos y empecemos a vivir de nuevo, y quizás podamos hacerlo ayudándonos mutuamente». Elena se limpió una lágrima que se le había escapado sin permiso. «Gracias por creer en mí cuando yo apenas creía en mí misma». Las horas siguientes fueron de preparación. Doña Rosa, después del shock inicial de ver a Tiago llegar con una extraña que ahora viviría en la propiedad, rápidamente se encariñó con la presencia de Elena. Había algo en la gentileza tranquila de aquella mujer que desarma a las personas. Ella ayudó a Elena a arreglar la casa de invitados, trayendo sábanas que olían a lavanda, toallas suaves, incluso algunos víveres básicos para la pequeña cocina. Cuando se acercaron las 3, Tiago estaba más nervioso que Elena. Se quedó mirando el reloj, andando de un lado a otro en la sala. Elena lo observaba con una pequeña sonrisa. «Él estará feliz», dijo ella. «Relájese». «Lo sé, pero ¿y si él cree que debería haberle preguntado primero? ¿Y si...» «Tiago», Elena interrumpió gentilmente. «Respire». Él respiró hondo, sonriendo avergonzado. «Tiene razón, estoy nervioso sin motivo». El sonido del autobús escolar acercándose hizo que Tiago saltara. Fue hasta la ventana
y vio a Pedrito bajando los escalones, la mochila grande en su pequeña espalda. El niño venía mirando al suelo, arrastrando los pies, la postura de alguien que volvía a una casa vacía de vida, aunque llena de cosas. «Salgamos», dijo Tiago a Elena. «Quiero que te vea pronto». Salieron juntos al porche delantero. Pedrito estaba casi en la puerta cuando levantó los ojos. Le tomó un segundo procesar lo que estaba viendo. Entonces sus ojos se abrieron de par en par, la mochila cayó al suelo con un golpe sordo, y él empezó a correr. «Elena, viniste, volviste». Él se lanzó a sus brazos con tanta fuerza que Elena casi perdió el equilibrio. Pero ella lo sostuvo firme, riendo mientras el niño la abrazaba, como si ella pudiera desaparecer si él la soltaba. «Sí, vine. Y si quieres, vendré muchas otras veces». Pedrito se apartó solo lo suficiente para mirar a su padre, sus ojos llenos de preguntas. «Papá». Tiago se arrodilló para ponerse a la altura de su hijo. «Elena aceptó venir a trabajar con nosotros. Ella te enseñará cosas geniales, te contará historias, jugará contigo algunas tardes por semana y vivirá en la casa de atrás por ahora». «¿Para siempre?», preguntó. Pedrito esperanzado. «Por ahora», corrigió Elena suavemente. «Pero estaré aquí siempre que me necesites, puedes estar seguro de eso». Los días que siguieron trajeron una transformación gradual pero profunda a la mansión. Elena llegaba a las 2 de la tarde los martes, jueves y sábados. En esos días, la casa que antes era silenciosa se llenaba de risas. Ella y Pedrito pasaban horas en el jardín, plantando flores, construyendo castillos de arena en una caja que Tiago había mandado instalar, soltando cometas que Elena les había enseñado a hacer con papel de seda y varillas de bambú. Pero no era solo juego. Elena también ayudaba a Pedrito con la tarea, pero de una manera que lo hacía querer aprender. Transformaba las matemáticas en juegos de piratas dividiendo tesoros. Hacía que el español se convirtiera en la creación de historias locas que los dos inventaban juntos. Las ciencias se convertían en la exploración del jardín, observando insectos, plantando semillas y acompañando su crecimiento. Y Tiago, fiel a su promesa, estaba más presente. Llegaba a casa a las 5, no más a las 9 o 10 de la noche. Cenaban juntos los tres con doña Rosa sirviendo y haciendo comentarios divertidos que arrancaban risas de todos. Después de la cena, a veces Elena se retiraba a su casa, dando espacio para padre e hijo. Otras veces se quedaba, y los tres jugaban juegos de mesa o veían películas en el gran sofá de la sala. Pedrito apretado entre los dos adultos. Las semanas se convirtieron en meses. Elena compró ropa nueva con el salario que recibía, pero mantuvo su simplicidad natural. Comenzó a frecuentar la biblioteca pública nuevamente, tomando libros prestados para leer con Pedrito. Su piel ganó color de tanto tiempo al sol en el jardín. Sus ojos, antes cargados de una tristeza pesada, comenzaron a brillar nuevamente. Tiago también cambiaba. Reía más. Dejaba de trabajar cuando prometía parar. Aprendió a hacer barquitos de papel con Elena y Pedrito. Descubrió que aún sabía contar historias, siempre que no pensara mucho y simplemente dejara fluir la imaginación. Una noche lluviosa de julio, los tres hicieron brigadeiros juntos en la cocina, ensuciándose y riendo, cuando Pedrito lamió la cuchara llena de chocolate. Pero no eran solo momentos felices. Había noches en que Pedrito se despertaba llorando, llamando a su madre. Tiago corría a la habitación, sostenía a su hijo, lo dejaba llorar. Y ahora sabía qué decir. Hablaba sobre Beatriz, sobre lo graciosa que era, cómo cantaba desafinado en la ducha, cómo hacía las mejores tortitas del mundo. Transformaba la ausencia de ella no en un tabú, sino en una presencia amorosa en sus recuerdos. Elena también tenía sus noches difíciles. Cierta vez Tiago la encontró en el porche de la casa de invitados a las 2 de la mañana, mirando las estrellas con lágrimas en el rostro. Él se sentó a su lado en silencio. Ella eventualmente habló sobre su hermano, sobre su madre, sobre la culpa que cargaba por haber desperdiciado 2 años escondiéndose cuando ellos habrían querido que ella viviera plenamente. «No fue tiempo desperdiciado», dijo Tiago.
Fue tiempo necesario para que usted sanara. No podemos controlar cuánto tiempo tardamos en procesar el dolor. Solo podemos hacer lo mejor que podamos cada día. Fue una tarde de sábado, 4 meses después de la llegada de Elena, que todo cambió nuevamente. Pedrito estaba en el jardín con ella, como siempre, pero esta vez estaban haciendo algo diferente. Elena había traído papel de colores y rotuladores y le había pedido a Pedrito que dibujara a su familia. Tiago estaba en la oficina, trabajando en algunos informes que realmente no podían esperar, cuando escuchó la voz de su hijo llamando: «Papá, papá, ven a ver». Salió y encontró a Pedrito sosteniendo un dibujo. Eran 4 figuras, una pequeña en el centro, claramente Pedrito, una alta a su lado Tiago, una de cabello castaño al otro lado, Elena, y por encima de todos, entre nubes y estrellas coloridas, una figura femenina con alas. «Este es nuestro retrato de familia», explicó Pedrito orgulloso. «Tú, yo, Elena, y mamá en el cielo cuidando de nosotros». Tiago sintió que algo se rompía dentro de él, pero no, de la forma dolorosa de antes. Era como si una presa que contenía emociones desde hacía mucho tiempo finalmente cediera, pero de forma controlada, necesaria. Cogió el dibujo con manos temblorosas ligeramente. «Está perfecto, hijo», dijo, la voz embargada. «Absolutamente perfecto». Elena dijo que la familia no es solo quien tiene la misma sangre, continuó Pedrito, completamente ajeno al impacto de sus palabras. Es quien nos cuida, quien juega con nosotros, quien está a nuestro lado. Entonces ella es de nuestra familia ahora, ¿verdad? Tiago miró a Elena, que tenía lágrimas resbalando silenciosamente por su rostro. Ella abrió la boca, para decir algo, quizás para protestar que no quería tomar el lugar de nadie, pero Tiago negó con la cabeza suavemente. «Sí, hijo, ella es de nuestra familia ahora». Pedrito sonrió enormemente y abrazó a Elena, quien lo apretó contra sí mientras lloraba abiertamente ahora. Tiago se unió al abrazo y allí se quedaron los 3, en el jardín bañado por el sol de la tarde, unidos no por la sangre o por obligación, sino por elección, por curación mutua, por amor que nace no solo de lazos biológicos, sino de presencia, cuidado y decisión consciente de ser importantes unos para otros. Aquella noche, después de la cena, Tiago tuvo una conversación seria con Elena en el porche de la casa principal. Ella estaba a punto de volver a su casa cuando él la llamó. «Elena, necesito preguntarle una cosa». Ella se giró, la expresión abierta pero cautelosa. «Claro, ¿todavía piensa en irse? ¿En encontrar su propio lugar y seguir adelante?» Elena se quedó en silencio por un momento. Honestamente, pensaba en eso al principio. Creía que esto sería temporal, solo hasta que me recuperara financieramente. Pero ahora hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Ahora me siento en casa aquí, con ustedes. Y sé que esto puede parecer extraño, ya que no hace tanto tiempo, pero es como si hubiera encontrado un lugar al que pertenezco de nuevo». «No parece extraño», dijo Tiago. «Parece correcto, y yo quería decirle que usted no necesita irse a menos que quiera. La casa de invitados es suya por el tiempo que quiera quedarse, y su papel aquí no es solo un trabajo. Usted se ha convertido en parte esencial de nuestras vidas, de mi vida». Había algo en la forma en que él dijo la última parte que hizo que Elena lo mirara más atentamente. Tiago continuó, la voz más baja ahora. «Pasé 2 años creyendo que nunca más conseguiría sentir nada aparte de dolor y añoranza, y entonces usted apareció, salvó a mi hijo del aislamiento, me salvó de mí mismo, y poco a poco empecé a sentir algo que creí que estaba muerto, esperanza, alegría, y algo más que todavía estoy intentando entender». Elena miró al suelo, procesando. «Tiago, sé que es complicado», interrumpió él rápidamente. «Sé que los dos todavía estamos sanando de pérdidas enormes. No estoy pidiendo nada, no estoy esperando nada. Solo quería que supiera que usted se ha vuelto importante para mí de una forma que va más allá de ser la persona que ayuda a mi hijo». Elena levantó los ojos y había lágrimas allí,
pero también una pequeña sonrisa. «Yo también siento algo», dijo ella suavemente. «Algo que me asusta un poco porque no esperaba sentir nunca más, pero tengo miedo de que sea demasiado rápido, de que estemos confundiendo gratitud con otra cosa». «Quizás sea demasiado rápido», asintió Tiago. «Pero quizás después de pasar tanto tiempo parados, rápido sea exactamente lo que necesitamos. No tiene que ser algo definido ahora. Puede ser solo nosotros tres juntos, construyendo algo día tras día, viendo a dónde nos lleva esto». Elena asintió lentamente. «Me gustaría eso». Se quedaron en el porche mientras la noche caía sobre Madrid. Dentro podían escuchar a Pedrito riendo con algo que doña Rosa había dicho. El sonido de la felicidad, simple y pura. 2 meses después, una tarde de primavera, cuando el jardín estaba explotando en flores que Elena y Pedrito habían plantado juntos, Tiago finalmente llevó a su hijo hasta la habitación que había permanecido cerrada desde la partida de Beatriz. Era hora de dejar de tratar aquello como un santuario intocable. Entraron juntos, abriendo las cortinas y dejando que la luz del sol invadiera el espacio polvoriento. Pedrito caminó despacio hasta la cama, tocando la manta que había sido de su madre. «¿Podemos sacar una foto de ella para ponerla en mi mesita de noche?», preguntó el niño. «Para poder mirarla todas las noches antes de dormir». «Claro que sí, hijo». Tiago se arrodilló al lado de Pedrito. «Y sabes una cosa, tu madre estaría muy feliz de verte tan feliz ahora. Ella te amaba más que a nada en el mundo, y sé que donde quiera que esté, está orgullosa del niño increíble que eres. ¿Crees que le gusta a Elena?». Tiago sonrió, una lágrima escapándose. «Creo que a ella le encantaría Elena. Creo que estaría agradecida por tener a alguien tan especial cuidando de ti, haciéndome volver a ser un padre presente. Tu madre siempre quiso que fuéramos felices. Creo que ella está sonriendo desde arriba ahora». Aquella tarde, los tres hicieron barquitos de papel nuevamente, una tradición que Elena había iniciado aquel primer día. Pero esta vez, en lugar del plato hondo, llevaron los barquitos hasta el pequeño lago ornamental que estaba en la parte trasera del jardín. Tiago, Elena y Pedrito, arrodillados en la hierba, soltando los barcos en el agua cristalina, observándolos flotar guiados por la brisa suave. El sol empezó a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas y morados. Pedrito estaba entre los dos adultos, una mano en la de Tiago, otra en la de Elena. Miraron juntos al horizonte. «Es bonito», comentó Pedrito. «Sí, lo es», asintió Elena. «¿Y sabe qué es aún más bonito? Que podemos ver esto juntos». Tiago miró a Elena por encima de la cabeza de Pedrito. Ella le sonrió, y en aquella sonrisa estaba todo lo que habían pasado, todo el dolor que compartieron, toda la curación que encontraron el uno en el otro. No era un final perfecto, porque la vida no tiene finales perfectos. Beatriz nunca volvería. El hermano y la madre de Elena nunca volverían. Esas ausencias siempre estarían allí, parte de la textura de sus vidas. Pero ellos habían aprendido algo fundamental, que es posible llevar el dolor y aún así elegir la alegría, que la familia se define no solo por lazos de sangre, sino por elecciones diarias de estar presente, de cuidar, de amar, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para jugar, para abrir el corazón nuevamente. «Volvamos a casa», dijo Tiago eventualmente, cuando la noche empezó a caer de verdad. «Estamos en casa», corrigió Pedrito, mirando a los dos adultos a su lado. «Siempre que estamos juntos, estamos en casa». Y quizás esa fuera la verdad más profunda que cualquiera de ellos podría descubrir. Casa no era la mansión lujosa o la casa de invitados sencilla. Casa era donde quiera que estuvieran juntos, formando una configuración nueva e improbable de familia. Unidos no por el destino o por la facilidad, sino por la decisión consciente y diaria de ser importantes unos para otros, de elegir la esperanza sobre la desesperación, la presencia sobre la ausencia, la vida sobre la mera existencia. Los tres caminaron de vuelta por el jardín iluminado por la luna creciente. Pedrito saltaba entre ellos, balanceándose en los brazos de los adultos,
su risa resonando por la noche. Y en algún lugar arriba, entre las estrellas que empezaban a aparecer en el cielo oscurecido, quizás hubiera una particularmente brillante, observando aquella escena con la aprobación silenciosa de aquellos que parten, pero nunca realmente dejan de cuidar de los que se quedan. Al día siguiente era domingo, y por primera vez en años Tiago no abrió el portátil ni una sola vez. Los tres pasaron el día entero juntos, haciendo tortitas en el desayuno que quedaron torcidas y quemadas, pero que comieron riendo de todos modos, viendo películas de animación en el sofá, haciendo una guerra de almohadas que dejó la sala toda desordenada, y a doña Rosa moviendo la cabeza, fingiendo desaprobación, pero con una sonrisa en los labios. Por la noche, después de que Pedrito se durmió abrazado al oso de peluche y al dibujo que había hecho de la familia, Tiago y Elena se sentaron en el jardín, en un columpio que él había mandado instalar la semana anterior. «Gracias», dijo Tiago de repente. «¿Por qué? Por salvar a mi familia, por salvarme a mí, por aparecer cuando más la necesitábamos, incluso sin saber que la necesitábamos». Elena tomó su mano entrelazando los dedos. «Usted me salvó a mí también. Me dio un propósito cuando yo había perdido todos los míos. Me dio una familia cuando creí que nunca más tendría una». Se balancearon suavemente, observando las estrellas. La ciudad de Madrid brillaba a lo lejos, millones de vidas sucediendo simultáneamente, cada una con sus propios dolores y alegrías, pérdidas y descubrimientos. Y allí, en aquel jardín, dos almas heridas que se habían encontrado por casualidad estaban aprendiendo juntas que empezar de nuevo no solo era posible, sino necesario. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Tiago, Pedrito y Elena haya tocado sus corazones tanto como tocó el nuestro al crearla. Esta narrativa nos recuerda que la familia es una elección diaria, que nunca es demasiado tarde para estar presente, y que a veces los ángeles que necesitamos aparecen en los lugares más inesperados, vestidos no de blanco radiante, sino de ropas sencillas y desgastadas, llevando solo un corazón amable y la disposición para escuchar verdaderamente. Si esta historia resonó con usted, si usted también cree en el poder transformador de la presencia, del cuidado genuino y de la valentía de empezar de nuevo, deje su comentario compartiendo sus propias experiencias de curación y reconstrucción. Su historia puede inspirar a alguien que necesita escuchar que no está solo en su viaje. No olvide suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de las emocionantes historias que preparamos. Cada narrativa que compartimos es una ventana a la complejidad de la vida, un espejo donde podemos vernos y reconocer nuestra humanidad compartida. Deje su me gusta si esta historia le conmovió, pues cada me gusta nos ayuda a alcanzar a más personas que pueden beneficiarse de estas reflexiones sobre el amor, la pérdida y la increíble capacidad humana de florecer nuevamente, incluso después de las tormentas más devastadoras. Nos vemos en la próxima historia, que ya está siendo preparada con todo cariño para continuar este viaje emocional juntos. Hasta entonces, recuerden que el tiempo pasa demasiado rápido para no jugar, para no estar presente, para no elegir conscientemente la alegría incluso ante el dolor. Un abrazo cálido de todo nuestro equipo.